Tras estar muerto, Jesús me reveló el oscuro secreto del ayuno que anula a 7 demonios. La noche estaba oscura y cargada de misterio. La luna brillaba como un ojo atento, testigo de secretos que los humanos nunca deberían conocer. Una voz, profunda y resonante, emergió del abismo. Existen demonios que se alimentan de tu esencia, pero hay un ritual, un ayuno que puede liberarte. Las palabras de Jesús resonaban en el aire, llenas de una fuerza casi palpable. Cada persona que escuchaba sentía un escalofrío recorrer la espalda. Los mitos contaban que, al ayunar, se abría una puerta entre los mundos, una conexión insólita con lo divino. Sin embargo, había algo más. Los ancianos del pueblo murmuraban sobre visiones, sombras que se arrastraban, y rostros y ojos que aparecían y desaparecían en los sueños de quienes intentaban esta práctica. ¿Acaso se trataba de un milagro o una maldición? Nadie se atrevía a preguntar, pero la tensión era eléctrica, se podía sentir en cada rincón. De pronto, una joven apareció, con su cabello deshecho y ojos desorbitados. «No lo hagan», gritó con desesperación. «He visto lo que hay al otro lado, lo que los demonios quieren. Se alimentan de nuestro miedo». Un murmullo de incredulidad se extendió entre la multitud. ¿Había realmente algo acechando en la penumbra? ¿Qué se ocultaba en ese secreto de ayuno? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchas personas han reportado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo aquí abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, conectemos, la atmósfera se volvió eléctrica, el silencio se apoderó del lugar y todos esperaban su próximo movimiento. Cada mirada era una pregunta sin respuesta, cada respiración se sentía pesada, como si el aire cargara con el peso de los secretos. ¿Qué sucedería si alguien decidía seguir el consejo antiguo? La luna, como un guardián, sonreía en su distancia, pero aquellos entre los mortales sabían que aquel camino estaba lleno de sombras. ¿Qué demonios realmente acechaban entre ellos y qué precios tendrían que pagar? La noche prometía más misterios, y algunos apenas comenzaban a descubrir lo que estaba a punto de desatarse. El aire se volvió espeso, una sensación de inquietud caló en los corazones de quienes estaban allí. Nadie se atrevía a moverse, pero la joven se había convertido en el centro de atención. Su grito aún reverberaba en sus oídos. «No lo hagan», había advertido, y su mirada, llena de terror, parecía un eco de lo que muchos temían. Justo cuando la multitud empezaba a murmurar, un anciano se levantó del grupo. Su rostro estaba marcado por arrugas profundas, y en sus ojos destellaban relámpagos de conocimiento. Si esta joven ha visto lo que hay más allá, deberíamos escucharla. El ayuno puede no ser el camino, sino una trampa muy bien tejida por fuerzas que no comprenden nuestra desesperación. Su voz temblaba, pero cada palabra caía pesada como una piedra. La joven asintió, intensificando la atención. «He visto la oscuridad», dijo con voz llameante. «He visto a aquellos que se han entregado al ayuno y he sentido su alma desgarrada. En el umbral se encuentran sombras, almas en pena que buscan compañía. Son voraces, son devoradores. Te prometen libertad, pero solo te atrapan». La multitud se inquietó. Miradas de miedo intercambiadas, susurros de desconfianza llenaron el aire. Nadie quería admitirlo, pero todos estaban aterrorizados. Tal vez, en su desesperación, habían olvidado lo que realmente estaba en juego. De repente, un hombre alto y robusto, que había permanecido en silencio hasta ahora, se adelantó. «¿Y qué propones, entonces? ¿Rendirnos ante la opresión de los demonios? ¿Quedarnos de brazos cruzados mientras nos devoran lentamente?» Su voz, como un trueno, resonó con la din de la preocupación colectiva. «No se trata de rendirse», replicó la joven con fuerza. «Se trata de buscar una alternativa.
Existe un equilibrio entre la luz y la oscuridad, un poder que podemos tomar prestado sin ceder nuestro espíritu. La multitud, ahora dividida entre el miedo y la esperanza, comenzó a discutir acaloradamente. Algunos abogaban por seguir el consejo de la joven, otros estaban dispuestos a arriesgarse. Cada palabra era un ladrillo en el muro de la incertidumbre que se construía entre ellos. De pronto, el anciano volvió a hablar, esta vez con un tono más suave. Las historias han advertido sobre el ayuno, pero también nos han enseñado a unirnos, a enfrentar la adversidad juntos. Lo podemos hacer, pero no tenemos que caminar este camino en la oscuridad. Sus ojos centellearon con una luz de posibilidad. Podemos forjar un nuevo ritual, uno que nos proteja de esas sombras, pero será peligroso. Necesitaremos de todos ustedes. Al mencionar la palabra ritual, una ola de murmullos inundó el lugar. Cada persona sintió un nudo apretado en su garganta, pero al mismo tiempo, una chispa de valentía comenzaba a surgir. ¿Podían realmente crear algo que les protegiera? ¿O solo estaban atrayendo aún más la atención de lo que los acechaba? La joven cerró sus ojos, sintiendo la energía que giraba a su alrededor. Solo juntos podemos enfrentarlos. Pero cuidado, siempre habrá un precio a pagar. Mientras la tensión alcanzaba su clímax, un grito desgarrador resonó en la distancia. Todo se detuvo. Una sombra se dibujó en la esquina de sus miradas, acercándose con lentitud. Un susurro helado se deslizaba entre ellos, llenando sus corazones de terror. ¿Qué es eso?, gritó alguien, señalando con temblor. La luna, curiosa, se cubrió tras una nube, dejando el lugar en una oscuridad aún más profunda. ¿Qué harían ahora? Estaban a punto de enfrentarse a un peligroso secreto que jamás hubieran imaginado. Había algo más aterrador acechando en la noche, la creciente tensión presagiaba lo que vendría. ¿Serían capaces de unirse y luchar, o sucumbirían al terror que se aproximaba? La fuerza de las sombras estaba por revelarse en su totalidad, y el verdadero desafío estaba por comenzar. La sombra emergió lentamente de la penumbra, como si estuviera tomando forma de entre los ecos. La multitud contuvo la respiración, los rostros pálidos, ojos ampliados con el miedo. Cada paso resonaba como un latido, un aviso aterrador de lo que estaba por venir. «¿No se acerquen?», gritó el anciano. Su rugido atrajo la atención momentáneamente, pero rápidamente se vio ahogado por una ola de murmullos y ruidos de pasos arrastrándose. Había algo en la oscuridad que les hacía querer escapar, pero algo más profundo les ataba al suelo, el deseo de entender, de no rendirse. La joven, con una determinación renovada, se adelantó, impulsada por una fuerza que emanaba de su interior. «Esperen. No podemos dejar que el miedo nos consuma. Esta sombra es solo el principio. Si nos dispersamos, seremos vulnerables». El hombre robusto frunció el ceño, pero no retrocedió. ¿Y qué podemos hacer? Esta oscuridad parece viva. ¿Y si nos atrapa a todos antes de que podamos actuar? Lo que nos une es más fuerte que lo que nos quiere separar, insistió ella. Juntos tenemos el poder de enfrentarlo. El ritual necesitemos todo lo que tenemos. Una mirada de duda se extendió entre la multitud, pero lo que siguió fue un destello en sus corazones. Con la voz de la joven resonando como un faro de luz, comenzaron a sentirse más fuertes, menos vulnerables. Las manos se entrelazaron, las voces se unieron en un canto tenue pero creciente. El anciano, sintiendo el cambio, se unió a la juventud de su mentora. Aunque esta sombra sea tenebrosa, purificará su camino si se mueven con amor. Por cada paso que dan, más se acercan a la luz. El aire se volvió fresco, como si una brisa fuese capaz de arrastrar el terror. Pero la sombra avanzaba, y con ella un aliento helado que hizo caer las manos de algunos. Pero, sorprendiendo a todos, la joven abrió sus brazos, enfrentando la oscuridad que se acercaba. «Si quieren devorar, tendrán que luchar primero con nosotros». El murmullo se convirtió en un grito colectivo que resonó como un tambor en la noche. Las sombras no se detuvieron, en cambio, se multiplicaron, tomando la forma de figuras etéreas que danzaban en el borde de lo tangible. «Unidos», clamó ella con fuerza. Y fue en ese instante que comprendieron, estaban creando la esencia misma del ritual.
Imágenes de sus seres queridos, risas, recuerdos de la luz, comenzaron a llenar el espacio, iluminando las almas temerosas. De pronto, los gritos de miedo se convirtieron en un canto de esperanza. Cada voz se entrelazaba, resonando como un fenómeno unificado, golpeando la sombra con una energía impensada, pero justo cuando la ola de luz parecía disolver la oscuridad, una risa fría emergió. Era un eco profundo, un susurro que hablaba de planes oscuros y secretos olvidados. ¿De verdad creen que pueden librarse tan fácilmente de mí? Este ayuno ha sido mi alegría, y ahora, su caída, se burló la sombra, sus ojos relampaguearon con un brillo infernal. La multitud se estremeció. El rostro de la joven se apenó al escuchar esas palabras, y se sintió un nuevo combate en el aire. No era solo su fe y unión lo que se ponía a prueba, era su voluntad de enfrentarse a la verdad. ¿Qué hay del precio que mencionaste?, preguntó con voz temblorosa, su luz interior en riesgo de apagarse. ¿Qué implica este ritual? Antes de que la joven pudiera obtener respuesta, la sombra se abalanzó sobre ellos en un torbellino de oscuridad, y el mundo pareció girar. Un estallido de energía fluía entre los rostros asustados, llenando el espacio de una bruma que prometía revelaciones, pero también traiciones. Prepárense porque la luz que desean puede costar más de lo que imaginan, se susurró la sombra, llenando cada rincón de un terror palpable. De pronto, una sombra individual se separó del resto, acercándose a la joven con paso decidido. Sus ojos oscuros parecían absorber la luz a su alrededor. Y en esos ojos, ella vio un destello de algo que la dejó helada, una conexión con una verdad que nunca había querido enfrentar. ¿Acaso eres uno de ellos?, se preguntó, sintiendo el peso de sus propias dudas. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. La guerra ya había comenzado, y sus secretos estaban a punto de revelarse. Mientras la oscuridad se cernía, la joven se preparaba para confrontar no solo a la sombra, sino a su propia esencia, lo que realmente estaba en juego en su viaje. ¿Resolvería el rompecabezas que podría salvar a todos, o ya era demasiado tarde? La lucha apenas comenzaba, y el verdadero precio del secreto aún latía, esperando ser desvelado. La oscuridad envolvía el aire, un manto pesado que parecía respirar a su alrededor. La joven se plantó en el centro de la multitud, su corazón palpitando entre la unión de voces que aún resonaban con fuerza. «No retrocedan», gritó, su voz atravesando la confusión como una flecha. Pero en su interior, una tormenta de dudas comenzaba a formarse. La sombra que se acercaba se caracterizaba por una aura seductora, era casi como si se burlara de su determinación, latiendo en sincro con su miedo. La figura que se acercaba a ella, distinta y separada del resto, proyectaba una energía corrosiva que chisporroteaba en el aire como un relámpago en un cielo nocturno. ¿Qué es lo que quieres de mí?, preguntó la joven, su voz temblando mientras la oscuridad se cernía más cerca. Quiero lo que todos quieren, luz y compañía y un lugar en sus corazones, respondió la sombra, un murmullo melodioso que contrastaba con su aspecto ominoso. Sus ojos centrados en los de la joven parecían profundos, como pozos que jamás se llenan. Hay secretos aquí que ignoras, todos ustedes cargan pasado en sus venas, una historia que podría cambiar su destino. No necesito tus mentiras, replicó ella, intentando contener el miedo que se filtraba en su voz. ¿Mentiras?, rió con una risa gutural que resonaba en los huesos de los presentes. ¿Acaso no sientes la verdad en el aire? El ritual que planean no solo exigirá su unión, también demandará sacrificios. Cada uno de ustedes tiene algo que dar. ¿Están listos para enfrentar sus propios demonios? Las palabras de la sombra hicieron eco en los corazones de la multitud. Muchos empezaron a retroceder, y el temor marcaba su rostro como una huella. Un hombre en la parte trasera murmuró, ¿qué demonios tengo que soltar? Sus temores, sus anhelos e incluso su amor, respondió la sombra, acercándose más a la joven. Las almas que han perdido en este camino, cada una es una pequeña piedra en el puente que buscan construir. Sin la verdad, no hay camino. Lo que desean costará más de lo que imaginan. Y lo más aterrador es que existe una conexión entre tú y tu oscuro secreto. La joven tembló. Sabía que la sombra hablaba de su pasado perdido, cargando una culpa que aún no había procesado.
Miró a su alrededor, buscando los rostros de aquellos que lo habían arriesgado todo por ella. Con cada momento que pasaba, la presión aumentaba, anudándose en su pecho como un hilo apretado. Su voz se quebró, voces de amor suplicando en su mente. No quiero eso. No puedo sacrificar a nadie más. Pero el sacrificio es parte del viaje, insistió la sombra acercándose más, casi susurrando, el amor que sienten también puede costarles. Todo en esta vida requiere un precio. Cada lágrima derramada, cada sonrisa. ¿Acaso tu amor no es digno de ser defendido? La multitud se estremeció, el trueque entre luz y oscuridad, entre amor y pérdida, flotaba en el aire como pétalos dispersos. Justo cuando la joven estaba a punto de desfallecer, recordó una imagen familiar, el rostro de su madre sonriendo, la suave calidez de su abrazo. Esa luz que parecía inextinguible. ¿Y si no estoy dispuesta a pagar?, preguntó, aferrándose a su propia angustia. La sombra sonrió, revelando una fila de dientes afilados como dagas. Entonces, el silencio será el único testigo de su fracaso. Pero dilema y amor son dos caras de la misma moneda, y lo que hay en su corazón determinará su destino. El camino se bifurca aquí y tú decides. Las palabras flotaban en el aire, pesadas y amenazantes. La sombra dio un paso atrás, dejando a la joven en su propia tempestad interna. La multitud temía, pero en su pecho había un pequeño fuego encendido por la esperanza, el grito de movimientos, de lucha y de unión. Estamos juntos en esto. Declaró ella alzando la voz, buscando la convicción en sus propios ojos y en los de los demás. Sin embargo, al momento de estas palabras, un crujido resonó entre ellos. El suelo tembló, un eco de advertencia en la penumbra. Algo se acercaba, un retumbar que parecía querer romper la oscuridad que les rodeaba. La sombra sonrió, confiada en lo que estaba por venir. Listos para enfrentar la verdad, ya no hay marcha atrás, susurró, y la oscuridad pareció asentir. En ese instante, la joven comprendió que no solo luchaba por su vida, sino por el destino de todos quienes la rodeaban. Y mientras la bruma se espesaba, una figura conocida comenzó a emerger de la sombra, haciendo que su corazón se detuviera. Con el rostro de un ser querido y manos extendidas hacia ella, la pregunta resuena dentro de su mente. ¿Podrás enfrentarte a lo que ahí llevas? La lucha por responder ya había comenzado y ni siquiera sabía qué sacrificio estaba dispuesta a realizar. Mientras tanto, el silencio de su elección se tornaba más ensordecedor. Justo cuando se preparaba para entender la verdad oculta detrás de la sombra, un destello de luz estalló y el caos la envolvió, llevándola a un abismo de incertidumbre. ¿Qué le había preparado el destino y qué costo tendría que pagar para salvar su mundo? La luz estalló en 1000 fragmentos brillantes, como si miles de estrellas hubieran caído del cielo, desdibujando la línea entre el pasado y el presente. La joven sintió como la superficie del suelo bajo sus pies vibraba, como una bestia a punto de despertar. Los gritos de la multitud se unieron en un coro de desesperación y temor, cada voz una nota disonante en la sinfonía del caos. No se separen. Repitió, la determinación luchando por despegarse del terror que anidaba en su pecho. Pero cada rostro en la multitud se retorcía en angustia, las sombras se estaban acercando a todos, viviendo su propia tormenta interna. A medida que la luz se desvanecía, la figura familiar se hacía más clara. Era su hermano, aquel que había desaparecido años atrás. Su rostro, una mezcla de tristeza y anhelo, revoloteaba como un eco en su mente. «Regresa», suplicó su corazón. «No te acerques». Pero él avanzaba, extendiendo las manos como si quisiera abrazar a los recuerdos, como si no fuera consciente de las sombras que se arremolinaban a su alrededor. «¿Por qué estás aquí, Pablo? No puedes estar aquí». Su voz se quebró, los recuerdos la golpearon como una ola. Las risas, las peleas y las noches de insomnio junto a él resurgían, pero la tensión era palpable. La sombra detrás de él parecía comer cada rayo de luz. «Ella necesita saber la verdad, hermana», dijo Pablo, su voz suave pero firme. «Recuerda lo prometido, recuerda lo que dejaste atrás». De repente, el aire se volvió ácido, impregnando sus pulmones con un miedo mortal. «¿Qué verdad?». La joven sintió que su mundo se tambaleaba.
La sombra se movió más cerca, como observando, esperando, ansiosa por que las cosas se revelaran. ¿Qué es lo que temes? ¿Qué debo enfrentar? Tu tiempo está llegando, murmuró la sombra con una voz profunda y burlona. El pasado devolverá las deudas y dependerá de ti pagar. Las palabras resonaron como un eco en las mentes de todos. Un sudor gélido cubrió su frente. ¿Qué deudas? No tengo nada que pagar, gritó ella, pero su voz empezó a desvanecerse en el propio abismo de su mente. Las sombras comenzaron a deslizarse por la multitud, sus formas en forma de garras y susurros. Cada uno de ellos parecía arrastrar consigo un pedazo de su vida. Uno de los presentes se cubrió la cara mientras lágrimas brotaban de sus ojos, otros temblaban. No podemos sobrevivir a esto, gritó uno de los hombres con la voz quebrada, mientras la oscuridad se deslizaba más cerca, envolviendo a los que estaban a su lado. Un aire denso se sentía como un abrazo de muerte. Lo siento, murmuró Pablo, antes de ser tragado por la sombra. No. Pablo. La joven sintió cómo su alma se desgarra al ver esa imagen disolverse. En un instante, la esperanza de luz acababa de apagarse. No, no, por favor, su voz se volvió un susurro atrapado en su garganta, la sombra, ahora riendo, se volvió hacia ella. ¿Ves? El amor trae oscuridad, y la oscuridad consume los corazones que no pueden aceptar la verdad. ¿Quieres saber qué es lo que llevas dentro? Todo lo que has dejado atrás también se aferra a ti, y eres la única que puede despejar el camino. Solo tú puedes hacerlo. ¿Qué pasa si me niego? La joven sintió cómo su determinación chisporroteaba en su pecho, pero el miedo aún bailaba en sus venas. Entonces tus seres queridos seguirán siendo sombras y serán devorados eternamente. La sombra sonrió, dejando al descubierto su dentadura amenazante, cada palabra retumbaba en su mente como una advertencia. ¿Era cierto lo que decía? Se sintió perdida, atrapada en una maraña de recuerdos y decisiones. Lo que cada uno sacrificaría era la respuesta que esperaba, no solo otra trampa oculta, en su pecho, la esperanza de salvar a su hermano luchaba contra el miedo. El tiempo se deslizaba, y debía decidir pronto. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, sentía que un cambio inminente se avecinaba. No me iré sin luchar, gritó, su voz resonando con una nueva fuerza. Ante ella emergía un sentimiento profundo, una claridad que iluminaba su corazón. Y cuando la sombra se preparaba para devorarla, la joven dio un paso hacia adelante, lista para liberar su verdad, aunque el costo fuera más alto de lo que jamás imaginó, pero justo cuando estaba por hacerlo, un sonido estruendoso proveniente de la oscuridad la detuvo. Una risa aterradora estalló, seguida de un grito desgarrador que resonó entre ellos. Y antes de que pudiera prepararse, la figura al fondo comenzó a desvanecerse, revelando a otros atrapados en la oscuridad. ¿Cómo te atreves a confrontar la verdad sin saber el precio real? La sombra la miró, y en su audiencia había ecos de risas y llantos que bailaban entre la bruma oscura. Mientras su mente luchaba por entender, el caos se había desatado, la pregunta quedó flotando en el aire. De repente, sintió que el suelo debajo de ella se convertía en arena movediza, arrastrándola hacia el abismo. Y en ese instante agónico, todo su mundo giró una vez más en un delirante viaje hacia lo desconocido. ¿Está dispuesta a perderlo todo para conocer la verdad? El futuro se perfilaba oscuro y el sacrificio acechaba a un paso de distancia. El viento aullaba con fuerza, como un lamento que arrastraba consigo los ecos de la tristeza y el miedo. Cada vez que la joven comenzaba a ascender por la arena movediza, sus pensamientos se enredaban en recuerdos oscuros y promesas olvidadas. Tener que aceptar lo inevitable pesaba como una losa sobre su pecho, mientras los gritos de angustia de la multitud se convertían en un murmullo distante. La sombra, fiel a su naturaleza temible, se deslizó hasta su lado, alzando una mano con garras que parecían irse multiplicando en la penumbra. No puedes escapar de ti misma, susurró, su voz como el crujir de ramas muertas. Hay secretos más allá de este mundo que son parte de tu esencia. ¿Volverás a dejarlos ocultos, o renacerás en el fuego de la verdad? La joven, sintiendo que el vacío la rodeaba cada vez más, recordó algo que su hermano le había revelado en su niñez, algo que habían jurado nunca contar.
El ayuno murmuró, la palabra fermentando en sus labios como un veneno dulce. Había más en esa historia, más de lo que ella había permitido recordar. Un secreto que, si se liberaba, podría traer a su hermano de vuelta o condenarlo aún más. Sabes que hay algo, ¿verdad? Si lo despiertas, lo que puedes desatar será devastador. La sombra se acercó aún más, haciendo que el sudor frío resumara por su frente. Pero si lo haces, podría salvarlo. Aunque tal vez, tú misma se conviertas en lo que nunca quisiste. La joven cerró los ojos, luchando contra la opresión que se cernía sobre su alma. ¿Podía arriesgarlo todo por un secreto tan profundo? El pasado era un espejo quebrado que no dejaba de empujarla hacia una verdad que temía escuchar. La arena movediza la devoraba lentamente, su piel se sentía como si ardería y helaría al mismo tiempo. La desesperación aumentaba en un crescendo ensordecedor. «Basta», gritó, a lo que la sombra se rió, una risa maníaca que resonaba alrededor de ella. «Lo que necesitas nunca fue fácil de conseguir. El ayuno puede liberarte o destruirte. Pero el tiempo se agota porque no me dejas en paz», fue todo lo que pudo gritar. Pero el miedo echó raíces en su pecho, urgiéndola a actuar. Los rostros de los que una vez amó aparecieron ante ella, sus sonrisas revertidas en muecas de desesperación, atrapados en la oscuridad. Si lo que está en juego es su vida, entonces tengo que intentarlo. La sombra se cruzó de brazos, un retorcido atisbo de satisfacción brillando en sus ojos. Eso es lo que quería escuchar. ¿Estás lista para sacrificar todo lo que eres? Haz lo que debas, pero ten cuidado con el ayuno, pues cada demonio que se alinee contigo podría llevarte a un resultado inesperado. Mientras el suelo seguía tragándola, recordó las historias que solían contar sobre transformaciones y sacrificios. Respiró hondo, sus pensamientos corriendo como un río desbordado. La oscuridad ya no sería su única realidad. La vida de su hermano estaba en juego, y no podía ser cobarde. «Haré lo necesario», gritó al aire, y en ese instante, la play sondeante de la sombra chisporroteó, como un relámpago que atravesaba la obscuridad por un instante, pero como en un juego cruel del destino, un eco resonó, un murmullo que brotó del fondo de su mente. «¿Estás segura de que estás lista para conocer los demonios a los que te enfrentas?» Sin previo aviso, el viento se volvió gélido, helando cada rincón de su ser, con la promesa de un sacrificio inminente. La atmósfera cambió. Un nuevo resplandor emergió en la oscuridad, como una luz lejana. ¿Sería esa su salvación, o la verdadera condena que tanto temía? La decisión estaba cada vez más cerca, y el tiempo se convertía en el enemigo más peligroso. La arena debajo de ella temblaba violentamente y una pregunta resonó en su mente, más insistente que nunca: ¿qué precio estás dispuesta a pagar por la verdad? Y al fondo, más sombras comenzaron a vislumbrarse, sus ojos centelleando, ansiosos por la respuesta. El dilema le colmaba el corazón. Al final, sería capaz de afrontar no solo su pasado, sino también lo que vendría a continuación. Su mundo estaba a punto de cambiar, y cada susurro de la oscuridad la empujaba hacia un abismo donde la verdad se confundiría con el horror. La luz lejana se hizo más brillante, dibujando contornos difusos en la oscuridad que la cercaba. La joven sintió que su corazón latía desbocado. ¿Era esa la esperanza que había anhelado o simplemente una ilusión que conducía a su perdición? El aire frío se volvía más denso, y con cada respiración, parecía penetrar hasta su hueso, como un recuerdo inquieto. Las sombras a su alrededor se agolpaban. Sus ojos brillaban con un hambre insaciable, como si estuvieran esperando a que ella completara la elección. ¿De verdad estás dispuesta a hacer esto? La sombra se acercó con una sonrisa desprovista de alegría. La verdad siempre lleva consigo un precio. El tiempo apremia. Mientras las arenas movedizas la asfixiaban, la joven se concentró en su decisión. La imagen de su hermano atormentado vino a su mente. Su voz, su risa, todo se mezcló con los ecos de una lejanía que parecía corresponder a una vida diferente. Un nudo se formó en su garganta, y la respira se convirtió en un susurro. «Si estoy dispuesta». La sombra dio un paso atrás, sorprendida, como si esperara un titubeo que jamás llegó. «Entonces, enfrentarás el ayuno». «Prepárate», dijo, y sus garras se alzaron en un gesto ambiguo,
como si convocara algo desde las profundidades del más allá. De pronto, el viento arremetió con furia, llevándose consigo fragmentos de recuerdos. Risas y llantos se desdibujaban, sus ecos distantes hacían eco de lo que había sido su vida. La arena se agitaba a su alrededor, como si la tierra misma intentara evitar su ascenso. Pero ella no cedería. Con cada grano que se deslizaba de su cuerpo, se sentía renacer. Por él, gritó, y el suelo respondió a su llamado. La sombra se tornó más oscura, sus ojos centelleaban mientras la joven comenzaba a encender un fuego interno, una chispa que requería más que mera determinación. Las sombras comenzaron a distorsionarse, y de ellas emergieron figuras sombrías, los demonios de los que hablaba la sombra. Sus risas resonaban como campanas funerarias, mientras se arremolinaban, exigiendo su sacrificio. «Dame poder. Dame vida», la joven imploró, sintiendo como el aire se volvía más pesado, como si todo estuviera a su favor. De un golpe, fue como si el tiempo se detuviera. La mirada de cada demonio se posó en ella, expectante, hambrienta. Todo lo que hay en ti, tu dolor, tus miedos, puede ser alimentado y transformado en poder, susurraron al unísono. Sus voces reverberaban, un coro de promesas y advertencias. La joven sintió que el suelo bajo su piel temblaba, y un torrente de energía la recorrió. En ese instante, comprendió, el ayuno no era solo un sacrificio, sino la llave que abriría las puertas de su verdadero potencial. «Recógete, sombras», gritó, un grito que brotó desde las profundidades de su alma, resonando entre los ecos del horror. Las sombras retrocedieron, y ella, ahora más fuerte, comprendió que el verdadero sacrificio era conocer su propia oscuridad. En ese momento de revelación, la luz se hizo más intenso, dispersando la sombra, dándole espacio para enfrentar sus demonios sin temor. Mientras los demonios retrocedían, una nueva figura, más brillante que todas las demás, emergió de la penumbra. Su aspecto emanaba poder y serenidad. «Has comenzado un camino que muchos temen», dijo con voz suave, pero firme, «pero recuerda, en este camino, perderás partes de ti misma que nunca volverán». La joven sintió la presión del tiempo mientras su mirada se fijaba en el nuevo ser, el cual parecía poseer un secreto importante que podría cambiar su destino. ¿Era su salvación? ¿O una trampa? La arena se detuvo, y el murmullo de la multitud a lo lejos la envolvió, pero el eco de su pregunta aún reverberaba en su mente: ¿cuánto estarías dispuesta a sacrificar por la verdad? En ese instante, el miedo y la esperanza luchaban por hacerse con su alma. Una nueva decisión se acercaba, y el borde del abismo comenzaba a vislumbrarse nuevamente. ¿Volvería en sus pasos o se permitiría cruzar la línea entre la luz y la sombra? La respuesta estaba tan cerca, sin embargo, tan distante a la vez. La batalla apenas comenzaba. La luz del nuevo ser comenzó a disipar los oscuros vestigios a su alrededor. La joven se sintió atraída por su resplandor, pero al mismo tiempo, una sombra de duda cruzó su mente. «No puedes confiar en lo que brilla», murmuró una de las figuras demoníacas mientras se recomponían en la penumbra. Instantáneamente, el aire se tornó más frío, y las sombras se acercaron una vez más, como si la visión del ser luminoso hubiera despertado un instinto de venganza en ellos. El poder requiere sacrificio. Recuerda que la luz es una ilusión. ¿Estás dispuesta a caer en la trampa? El corazón de la joven se aceleró. No caeré, se afirmó, intentando aferrarse a su resolución, pero la inseguridad se apoderó de su voz, mezclándose con la duda que flotaba en el aire. El ser brillante dio un paso adelante, su luz envolviendo a la joven. «No puedes tener miedo al sacrificio», la instó, «porque el verdadero poder se alimenta de la verdad. Enfrentarte a tu oscuridad es el primer paso». Las palabras resonaron dentro de ella, provocando chispas de esperanza y temor. Recordó su infancia, risas perdidas y noches de angustia, sus miedos más profundos surgiendo a la superficie. El coste del ayuno la atraía, pero también la aterraba. ¿Qué pasaría si su decisión la llevaba a perderse a sí misma? En ese momento, las sombras se abalanzaron sobre la luz del nuevo ser, creando un tumulto de oscuridad que la envolvió como un manto. ¿Ves? La verdad no es siempre brillante. En tu sacrificio, puede que encuentres solo más dolor, gritaron,
sus voces un eco perturbador que resonaba en los cimientos de su alma. «Cállense», gritó, y con cada palabra, la luz dentro de ella se avivó. El suelo comenzó a temblar nuevamente, como si su corazón irradiase en energía contenida. Un torrente de confianza comenzó a fluir en sus venas. «Lo he perdido todo. He visto el dolor en el rostro de mi hermano y no puedo dejar que esto termine aquí», enfrentó a las sombras con determinación. «Si tengo que sacrificar mi paz interna por él, lo haré». Las sombras se congelaron ante su proclamación, sus rostros distorsionados en un último intento de sembrar temor. «Tu decisión te llevará a la ruina. El ayuno transformará tu alma en una carcasa vacía». Pero su advertencia se apagó, desvaneciéndose en el eco de su propio miedo. La luz del ser luminoso se volvió más intensa, casi abrasadora. «La verdad no te anula, te libera. Acepta el dolor que viene y lo que encuentres en el camino. El sacrificio más grande es el que haces por amor», afirmó, su voz resonando en lo más profundo de su ser. De repente, un presentimiento la invadió. Las sombras retrocedieron, aparentemente temiendo la intensidad de su luz interna. «¿Estás lista?», le preguntó el ser luminoso, y en sus ojos había una chispa de comprensión. La joven asintió, aunque su corazón latía con miedo. «Sí, estoy lista. Estoy dispuesta a enfrentar cualquier sombra que se interponga en mi camino». En un giro vertiginoso, la arena comenzó a girar como un ciclón, arremolinándose a su alrededor. La joven se sintió elevada, como si toda su existencia estuviese siendo purificada. Las sombras gritaron, lanzándose hacia ella en un último esfuerzo desesperado. Con un grito que resonaba con un eco ancestral, se lanzó hacia la luz. La niña que una vez fue y la mujer decidida que se había convertido emergían en una sola transfusión. Pero el ardor del sacrificio se intensificó y, de repente, cientos de ecos de su historia comenzaron a reverberar. Las sombras empezaron a transformarse, distorsionándose y desgarrándose ante la fuerza de su fe. En medio de ese torbellino de energía, escuchó una risita burlona que envió escalofríos por su espina dorsal. «Sabrás que aún queda un demonio más, uno que no puedes ver», susurró, y justo antes de que el entorno se iluminara por completo, sintió un colapso en su pecho, como si la luz le estuviera reclamando algo que jamás habría anticipado. ¿Se quedaría atrapada en su propia batalla, o encontraría la verdad definitiva en medio de la oscuridad? La sorpresa aguardaba al final del camino, y la revelación de su sacrificio apenas comenzaba a desvelarse. La arena giraba a su alrededor, transformándose en un remolino de luz y oscuridad. La joven sentía cómo su alma se estiraba como un chicle entre dos mundos, cada segundo amenazando con rasgarla por la mitad. Permanecía en el centro de esta tormenta, un mar de dudas lacerante que se aferraba a su corazón. Ese eco burlón aún resonaba en su mente, aún queda un demonio más, uno que no puedes ver. La claridad de la luz la envolvía, pero el frío del miedo se mantenía aferrado a ella. «¿Qué demonio?», se preguntó, preguntando más a su corazón que al ser luminoso que la guiaba. Y a medida que la fuerza de la luz aumentaba, la oscuridad parecía responder, tomando forma y consistencia a su alrededor, como serpientes enroscadas. «Concéntrate en tu propósito», le instó el ser brillante, como si pudiera leer sus pensamientos. «El amor por tu hermano debe guiarte. Piensa en él, siente su dolor y su lucha». La imagen de su hermano la inundó de inmediato. Recordó las noches en las que se sentaban juntos a soñar con un futuro brillante, uno sin sombras que ahogaran sus sueños. Pero ahora, su visión estaba manchada con el terror de la pérdida. Cuanto había pagado ya por el bienestar de su familia, fue entonces cuando un grito desgarrador atravesó el caos, y un ser surgió de la nada, un ente tan oscuro que parecía tragar la luz a su alrededor. «Soy el dolor que negaste», musitó con una voz astuta, «la tristeza que olvidaste y la culpa que nunca aceptaste. ¿Te atreverías a enfrentarme?». El corazón de la joven se estremeció. Sabía que ese era el demonio oculto, el que había postergado enfrentar. La luz brillante comenzó a vacilar, como una vela en medio de un huracán. «No puedo derrotarte», susurró, sintiendo que sus fuerzas se desvanecían. «¿Y si te dijera que solo necesitas aceptarme?». El demonio se adelantó, sus ojos centelleando como agujeros negros. «Si te entregas a mí,
perderás todas tus luchas y el silencio reinará. Nunca más sufrirás. No, gritó, desafiando su propia debilidad. No me dejaré arrastrar por ti. No puedo permitirlo, no ahora que tengo una razón para luchar. Con cada palabra, la luz dentro de ella comenzó a resplandecer de nuevo, empujando al demonio hacia atrás, aunque no por completo. Eres su sombra, pero no mi destino, se dijo, sintiendo el eco de su propia determinación resonar en el aire. Esa resistencia no te salvará, el demonio siseó, acercándose, sus formas se volvieron aún más vagas pero más intensas. Verás que el amor se convierte en culpa, y lo que creíste que era un sacrificio se transforma en un peso. ¿Estás dispuesta a abrazar el horror de lo que has olvidado? La joven cerró los ojos, y en ese instante, vislumbró recuerdos olvidados. Las miradas apagadas de su madre, las discusiones por dinero, los días de tristeza que había enterrado bajo promesas de alegría. La oscuridad dentro de ella era abrumadora, cada recuerdo dolía, cada suspiro era una carga. Sí, al final soltó una decisión temblorosa pero firme, estoy dispuesta a sentirlo todo. A enfrentar lo que he sido y lo que he hecho. Con un grito, la joven dejó que su dolor fluyera, conectando con la oscuridad que la rodeaba. Y mientras lo hacía, el demonio empezó a convulsionar, como si su propia existencia estuviera siendo desestabilizada. La luz se volvió abrasadora a su alrededor, pero la presión crecía, y la joven se sintió dividida entre su amor y su dolor. ¿Qué has hecho?, chillé el demonio, su rostro distorsionado en una mueca de terror. Controla tus emociones, o caerás en la locura. No. Tienes razón, pero también he encontrado mi camino, replicó con una voz que resonaba con su nueva fuerza. He tomado la decisión de vivir y aceptar cada sombra que aparezca. Tú no puedes vencerme. El entorno parecía vibrar, y el aire se volvió eléctrico. Brilló la luz de forma trémula mientras el demonio se retorcía, transformándose y desmoronándose en el abismo. Pero a medida que parecía retroceder, la joven sintió otro eco rumoreante en la distancia. Aún queda otro viaje por recorrer, un sacrificio que no previstes. La voz se desvaneció, dejando un remanente de inquietud. Mientras la luz empezaba a extinguirse poco a poco, la joven se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. ¿Qué más había que sacrificar en su búsqueda? El miedo se arrastró de nuevo por su espina dorsal. La verdad, ahora, era un camino lleno de sombras que debía atravesar, y entre sus constantes giros, la oscuridad parecía reírse en complicidad. ¿Qué más le esperaría en su viaje, y hasta dónde estaba dispuesta a llegar por amor? La luz finalmente empezó a disiparse, dejando atrás un oscuro silencio que se llenó de ecos. La joven, exhausta pero resuelta, sintió como el peso de la lucha la dejaba sin aliento. Pero en su interior, una chispa de esperanza seguía ardiendo. La sombra que había enfrentado se desvaneció, como un sueño horroroso que se disuelve al despertar. Algunos demonios habían caído, pero otros acechaban en la penumbra. Miró a su alrededor y vio a la multitud, aún temblorosa, aferrándose a un hilo de luz que había brotado de su unión. No estaban completamente fuera de peligro, pero la unidad que habían formado ahora era un escudo, una armadura contra las fuerzas que querían devorarlos. Ellos vivían y luchaban, y su amor servía como un faro que iluminaba el camino por delante. Hicimos esto juntos, exclamó la joven, su voz resonando como un tambor vital. Cada persona la miraba con nuevos ojos, como si hubieran despertado de un largo sueño. Hemos enfrentado sombras, nuestros propios miedos, y hemos sobrevivido. Una ovación sorda comenzó a elevarse, murmullos de acuerdo y esperanza. El anciano se puso de pie, su semblante sereno pero firme. Has enseñado a todos nosotros que la oscuridad no es simplemente un enemigo, sino una parte de nuestra historia. Aquellos que se enfrentan a su dolor, pueden encontrar la verdadera fortaleza. Su mirada abarcó la multitud, y las palabras que salieron de su boca fueron como un bálsamo sanador. La joven sintió que la energía dentro de ella aumentaba, un torrente de posibilidades comenzaba a fluir. Así como enfrentamos el dolor, también debemos celebrar el amor. Nuestra unión nos ha liberado, y debemos seguir adelante, juntos. La multitud asintió, y una ola de energía positiva los envolvió, como una luz tenue que comenzaba a asumir forma.
poco a poco, se formó un círculo, con la joven en el centro. Vamos a crear un nuevo ritual, propuso con fervor. No de aislamiento, sino de comunidad. Uno que celebre la luz y la oscuridad, uno que no requiera sacrificios, sino amor auténtico. Con cada palabra, la llama de la esperanza crecía, una a una, las personas comenzaron a compartir sus historias. Historias de pérdidas dolorosas y sacrificios que los habían moldeado. Sus palabras no solo eran confesiones, eran la piedra angular de su nuevo ritual. Repetían junto a ella los nombres de aquellos que habían perdido, honrando sus memorias como guías que iluminarían su camino. La atmósfera se volvió densa y electrizante, como si cada relato aportara algo tangible al aire. Aquellas sombras que habían estado apresionando sus mentes comenzaron a retirarse, como si se dieran cuenta de que su poder no podía resistir frente a tal luz. Con cada historia contada, un nuevo mantra surgió, un canto que resonaba con la fuerza de 1000 corazones. No estamos solos, juntos somos fuertes, nuestras historias nos unen, resonaba unida con la energía colectiva. Sus voces llenaron la noche, y el eco de su fuerza comenzó a resonar en la tierra, en los árboles, en el aire. Finalmente, la joven sintió que un nuevo destino se tejía entre ellos. El sacrificio que habían temido tomar ya no tenía poder, ahora era simplemente un maestro que les había mostrado el camino. Antes de que el último eco se desvaneciera, la joven alzó la mano, sosteniendo con firmeza algo que había surgido en su pecho, la resolución. ¿Estamos listos para seguir adelante?, preguntó, sus ojos brillando con luz renovada. Los presentes respondieron al unísono con un rugido poderoso, sí. Y así, poco a poco, comenzó la transición. La sombra que tanto tiempo había acechado retrocedió, disolviéndose en el aire como niebla al sol. Las figuras oscuras que antes parecían tan inquebrantables se desvanecieron, dejándolos en posesión de su libertad. La joven sintió el peso del amor de su hermano, de aquellos que había perdido, envolviéndola como un abrazo cálido. Se dio cuenta que el verdadero sacrificio ya había sido hecho en el pasado. Con cada paso, la oscuridad se alejaba, los demonios quedaban atrás, derrotados por una luz que solo podía surgir de su interior. Finalmente, el horizonte se iluminó. La luna sonreía entre las nubes, como un símbolo de nuevos comienzos. Con un profundo suspiro de aliento y alzando la cabeza, la joven tomó la mano del anciano. Hoy nos unimos más que nunca. Demos paso a un nuevo ritual de luz. Los corazones se entrelazaron, y desde ese momento en adelante, no solo enfrentarían las sombras, sino que celebrarían cada vida, cada historia compartida, cada sacrificio, recordando que el amor siempre prevalece. Incluso cuando la oscuridad parece más intensa, la luz ya había llegado, y ahora, un nuevo camino los esperaba. Y antes de que te vayas, seguro debes suscribirte inmediatamente al canal. No querrás perderte las historias exclusivas que vendrán. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que esto llegue a más personas. Llena los comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten escuchar este mensaje. Tu apoyo marca la diferencia y juntos podemos hacer crecer esta maravillosa comunidad. Hazlo ahora.